nube. Listo. Ok. Para continuar y seguir con y mejor dicho, terminar la clase de Derecho Indiano, vamos a hablar ahora sobre la Casa de Contrataciones de las Indias. ¿Pueden ver bien la diapositiva? ¿Me confirman, por favor? Sí, profesor. Listo. Ok. Como yo les había dicho en la última clase, cuando llegaron los españoles y trajeron no solamente sus normas, sino también sus instituciones, vieron el choque cultural, no las podían aplicar. Entonces, lo que hicieron fue de una manera, no exactamente modificarlas, sino hacer la misma institución, pero para las Indias, como que las desglosaron como quisieron ser. Y ese fue uno de los casos de la Casa de Contrataciones de Sevilla, que es la institución principal. La Casa de las Contrataciones de las Indias fue una institución que se estableció en 1503. El objetivo de la creación de esta institución fue para fomentar y regular el comercio y a la vez la navegación, obviamente entre los territorios españoles y Castilla. Perdón, sí, y las Indias, perdón. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Por qué fomentar? Porque obviamente al darse el descubrimiento y encontrar nuevos productos, estos fueron exportados. De igual forma, importaron varias cosas de Castilla. Pero el tráfico que existía en ir y venir requirió que el comercio sea regulado, que pusieran las pautas y las reglas para la navegación. ¿Okay? Entonces, esto se dio a raíz del monopolio del comercio español, ¿okay? Por la fluidez del ir y venir de los barcos. En algunos periodos, más que nada, entre el siglo XVI y el siglo XVIII, se dice que se llegó a recibir 270.000 kilos de plata y hasta 4.000 kilos de oro al año. Esto, como se dan cuenta, el monopolio, el comercio fue tan grande que obviamente necesitaba ser regulado. Entonces, la Casa de Contrataciones de las Indias tenía la finalidad de regular, fiscalizar, controlar este monopolio, este mercado, este comercio. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasó? Exactamente el 20 de enero de 1503, don Fernando y doña Isabel, o sea, los reyes católicos, firman una real provisión en Alcalá de Henares. ¿Okay? Y a través de esta aprueban las primeras 20 ordenanzas de la Casa de Contrataciones de Sevilla. Pero no solamente para esta, sino también para la Casa de Contrataciones de las Indias, la que está aquí, la de las Islas Canarias, que era un territorio que ya lo tenían antes de la conquista, y también para el África Atlántica. ¿Okay? La idea en esos momentos era recoger y tener en ella, o sea, en la Casa de Contrataciones, todo lo necesario respecto a mercadería, a mantenimiento y también, obviamente, a los pasajeros. Porque no solamente se hablaba de comercio, sino también el transporte de las personas. No estoy hablando de esclavos, sino que también los que venían a las Américas. ¿Okay? Entonces, el gobierno de la Casa de Contrataciones, es decir, cómo estaba organizado, principalmente tuvo tres personajes: el factor, el tesorero y el contador escribano, quienes fueron nombrados por Isabel la Católica a través de la Real Cédula del 14 de febrero de 1503, es decir, un mes y medio después de la creación de la Casa de Contrataciones de las Indias. ¿Okay? Entonces, aquí se tenía la misión de saber, o mejor dicho, la casa tenía la misión de saber cuánta mercadería y barcos se enviaban a las Indias. ¿Okay? Cuánto venía de Castilla a las Indias. ¿Okay? Y para eso se debía mantener comunicación con otros oficiales reales, que obviamente ya se encontraban ahí. ¿Okay? Entonces,
Adicionalmente a esto, se necesitaba mucho saber la necesidad, conocer las necesidades de los colonos, los que estaban en las Américas. ¿Okay? Y para eso se tenían que elegir capitanes, escribanos para los viajes, porque se tenían que respetar y establecer ciertas instrucciones por escrito. Y es por eso de que también en los barcos habían escribanos. ¿Okay? Además que también se tenía que fijar cuánta era la mercadería que salía para cotejarla y ver que sea la misma cantidad la que llegaba a las Américas o viceversa. La Casa de Contratación también tenía una labor fiscalizadora. Era comprobar la mercadería, que justo es lo que les decía, no solamente era ver qué llegaba o si llegaba la mercadería, sino cotejar el contenido. Es por eso que se pudo saber a través de los años cuántos kilos de plata y cuántos kilos de oro era lo que iba y venía al año. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la parte fiscalizadora tenía que establecer, comprobar que la mercadería que salía de las Indias era la que llegaba a Sevilla. ¿Okay? Y de igual forma, la Casa de Contratación de Sevilla tenía que corroborar que la mercadería o los productos que salían tenían que llegar a las Indias. ¿Okay? Ahora bien, perdonen, pero todavía soy un poquito mal. Ahora, a los tres oficiales primarios, que fue, como les dije, el factor, el tesorero y el contador escribano, posteriormente se incorporaron los jueces oficiales. Y estos fueron diferenciados de los jueces letrados posteriormente. ¿Por qué? Porque siempre se vio una confusión. La idea de los jueces oficiales era que pudieran decidir o solucionar los conflictos o las controversias que sufriera entre los comerciantes o entre los comerciantes y los particulares. Para 1508 aparece otra nueva figura, que es el piloto mayor de las Indias, para ser un poco más exacto. Y este tenía que ser, obviamente, un experto en la navegación. Su misión consistía en preparar y ver los resultados de las expediciones, examinar e incluso graduar a los pilotos, a los que se querían ser pilotos, y en algunos casos también censurar las cartas e instrumentos de navegación. En 1509, Fernando el Católico pide un informe detallado de las ordenanzas. Adicional a esto, también de las instrucciones especiales, aranceles, etc. Es decir, todo lo que se estaba realizando para que, como parte de la operación de la casa, la idea era saber realmente cómo iba el manejo de la Casa de Contrataciones de las Indias para ver si se requerían nuevas ordenanzas. Entonces, se llegan a dictar nuevas ordenanzas porque se percatan de que habían ciertos abusos en el manejo. Las nuevas ordenanzas, que contenían un aproximado de 46 capítulos, fueron expedidas en Monzón el 15 de junio de 1550. Perdón, en 1510. Perdone. Repito, fueron dictadas en Monzón el 15 de junio de 1510 y se llegan a completar un año después, en 1511, con 17 artículos más. Las ordenanzas de 1510 en realidad son más extensas, obviamente, que las que se dictaron inicialmente en 1503, cuando se crea la Casa de Contrataciones. Y es más, las de 1510 fueron no solamente más extensas, sino que también fueron más específicas. Tocaron temas que no se habían ventilado anteriormente. Recordemos que ya para ese entonces habían muchas ordenanzas y leyes que estaban a favor de los aborígenes y también por el tema del maltrato que existía. Pero en este caso, las ordenanzas de 1510, ¿de qué hablaba?
Hablaba, por ejemplo, de las horas de trabajo, tenía que ser las jornadas, de cuántas horas. También estableció los libros que se debían llevar, específicamente libros de registro, para el control y fiscalización de la mercadería. Reguló la inmigración de personas que migraban, también sobre las relaciones entre mercaderes y navegantes, también reguló sobre los bienes de los muertos. Dirán, pero ¿por qué? ¿Qué tienen que ver los muertos? En este aspecto se refiere a los que morían durante los viajes, qué pasaba con los bienes de ellos. Y obviamente también sobre los bienes que dejaban en las Indias. Asimismo, se incorporó una matriz científica dentro de la Casa de Contrataciones de Sevilla, que venía a ser el piloto mayor, creado en 1508, pues su regulación, o mejor dicho, sus funciones, de una manera más específica, fueron establecidas recién, a pesar de que fue creado en 1508, en las ordenanzas de 1510, es decir, 2 años después. ¿Okay? Otra cosa que es importante de la Casa de Contrataciones de Sevilla es el aspecto que tuvo reflejado en custodiar la información náutica. Fueron muy preparados, incluso tenían cartografía que de una manera secreta, que lo mantenían, mejor dicho, de una manera secreta para evitar que la información cayera en manos extranjeras. Pero en realidad, pese a la época, fueron muy minuciosos en el registro, en sus normas, con el personal, la preparación que estos tenían que tener, etc. Obviamente, como inicialmente fueron 3 y después se fueron sumando otros, como los jueces oficiales y también el piloto mayor, el número de los funcionarios obviamente fue incrementando a medida que fue incrementando también el tráfico y el comercio entre las Américas y Castilla. Y es entonces de que aumentan, por ejemplo, los oficiales de contaduría, el número de escribanos, ¿no? Lo que hizo que esta institución cada vez se volviera más compleja en comparación a otras instituciones que existían en la época. Entre 1539 y 1552 se vuelven a reunir todas las leyes y disposiciones existentes de la Casa de Contrataciones, pero esta vez para ser publicadas. De la misma forma, llegaron hasta volver a ser imprimidas más o menos en 1585 y se convirtió en base para el libro noveno de las Indias. Como ven, pese a la época, el tema del comercio estuvo netamente regulado desde sus inicios. Desde que vieron de que el tráfico iba en aumento, desde que se percataron de que ya existía un monopolio, desde que se percataron de que estaban haciendo trueques y que ya obviamente vendían cosas y compraban adicional al trueque, que ya estaba evolucionando, pues inmediatamente prepararon las normas para poderlo regular. Y esta regulación no solamente fue establecer parámetros, sino también proceso de fiscalización,